Ok, sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física. El día de hoy vamos a estar viendo el teórico práctico número 5. ¿Qué es el teórico práctico número 5? Pues bueno, el teórico práctico número 5 va a tratar acerca de operaciones con vectores. Más específicamente, vamos a ver la suma de los vectores. Y luego la resta, si Dios permite, ¿no? Bien, entonces, como les dije, vamos a estar viendo la suma de vectores. ¿Qué es la suma de vectores? Bueno, vamos a suponer que dos o más vectores cualesquiera, cuya suma sea un cierto vector A, se dice que son componentes de dicho vector. ¿Sí? Si las componentes son mutuamente perpendiculares, toman el nombre de componentes rectangulares. Vamos a entender esto con las diferentes formas que tenemos nosotros de sumar vectores. Ahora, quiero que ustedes entiendan, por favor, que de sumar dos o más vectores, porque claramente se pueden sumar más de dos vectores, nosotros vamos a tener diferentes métodos. Para este primer caso, nosotros vamos a tener el método del paralelogramo, ¿de acuerdo? El método del paralelogramo, que es a partir de un punto cualquiera del plano, se trazan dos vectores. Ahora, claro, hay que aclarar que el método del paralelogramo es únicamente factible, al menos en la práctica, para hacerlo entre dos vectores, suma o resta de dos vectores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como sabemos, un paralelogramo, al menos que sea un cuadrilátero, va a tener solamente dos lados paralelos respectivamente, ¿no? Entonces, es importante decirlo, ¿no? El método del paralelogramo nos va a servir para la suma o resta de dos vectores. La diagonal del paralelogramo, que va desde el origen al vértice opuesto, representa el vector resultante o suma. Vamos a hacer un ejemplo. Bien, por ejemplo, fíjense, tenemos el vector A que tiene esta longitud, este sentido y esta dirección o grado de inclinación, y tenemos al vector B. ¿Cómo resulta el método del paralelogramo? Pues sencillo, yo voy a dibujar en mi primer vector, en este caso fíjense, por favor, lo voy a pintar con colorcito azul. Fíjense, por favor. Tengo mi vector A, que es esto de aquí, ¿no? Tengo mi vector A, aquí. Desde el mismo origen de donde nació el vector A, ¿sí? Desde el mismo origen de donde nació el vector A, voy a graficar a mi vector B. Fíjese, desde el mismo origen, desde donde dibujé al vector A, voy a dibujar ahora mi vector B también. Tienen que salir del mismo origen. ¿Y qué pasa una vez que yo he dibujado a mi vector A como a mi vector B? Tanto a mi vector A como a mi vector B, pues claramente, ¿sí? Claramente, nosotros vamos a tener que hacer ¿qué? Un paralelogramo, ¿sí? Un paralelogramo. Entonces, ¿qué quiere decir un paralelogramo? Tenemos que trazar líneas paralelas al vector B. ¿Y desde dónde debo trazar una línea paralela al vector B? Pues vamos a trazar una línea paralela al vector B desde la punta de flecha del vector A. Fíjense las liñitas verdes que yo estoy haciendo que corresponden al vector B. Y ahora usted también se va a preguntar, y bueno, ¿qué hacemos con el vector A? También voy a trazar una línea paralela al vector A. Trazo una línea paralela al vector A. Y aquí justo donde se encuentran la paralela del vector B con la paralela del vector A, justo en esta unión, que yo la voy a representar con rojo, justo aquí donde se unen, desde donde nacieron ambos vectores, trazo otro vector, al que nosotros le vamos a llamar el vector resultante. ¿Sí? Nosotros le vamos a llamar el vector resultante o vector suma de A más B. ¿De acuerdo? Entonces, aquí va a estar mi vector resultante. Vamos a recapitular. Para hacer
El método del paralelogramo, si yo tengo un vector A y quiero sumarle un vector B, voy a ponerles siempre desde el mismo origen, que empiecen desde el mismo lugar. Una vez que he puesto que empiecen desde el mismo lugar, trazo paralelas tanto al vector B como paralela al vector A, y donde se crucen esas líneas paralelas, ahí trazo mi línea resultante. Esta línea de acá es el resultado de sumar A más B. Bien, listo. Entonces, donde se unen las paralelas del vector A como del vector B, es el vector resultante o suma total. Bien, sigamos por favor. Bien, ahora vamos con otro método. ¿Cuál es este método? Es el método del polígono. Es el método del polígono. ¿Qué pasa con esto del método del polígono? A partir de un punto cualquiera del plano, se trazan todos los vectores. Aquí hay un asunto muy importante. El método del polígono, perdón, a mí me permite sumar todos los vectores que yo quiera. Oh, sí le queda. Sí le queda. Bien. Bien. Todos los vectores que yo quiera. Si tengo 3, 4, 5 vectores, puedo sumarlos. Sí, los puedo sumar sin ningún problema. Ahora, la situación importante es saber que debo tener una manera adecuada de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el método del polígono y el método del paralelogramo que hemos visto? Pues la primera diferencia, obviamente, es saber, es saber, es saber que sí se puede sumar. Ponte alcohol, eso todavía no lo he lavado. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos decía, no? A partir de un punto cualquiera del plano se trazan todos los vectores, uno a continuación del otro, manteniendo iguales sus módulos y direcciones. Esto es muy importante. Em, Ahora lo vamos a ver. Generalmente este tipo de método, ¿no? El método del polígono se hace si es que uno tiene a la mano un buen software, ¿sí? Un buen software que guarde tanto módulo como dirección de un vector. Si tiene buenas reglas también, un buen material de dibujo técnico. El método del paralelogramo también, pero bueno, eso es un poquito menos necesario. Pero en el método del polígono sí que se necesita un buen material de apoyo como para poder ir midiendo bien y toda la situación, ¿no? Bueno, se une el origen del primer vector con el extremo del último y se obtiene el vector resultante. Fíjense, tenemos el vector A, tenemos el vector B, tenemos el vector C, tenemos el vector D. Y bueno, una vez que nosotros tenemos todos estos vectores, si los queremos sumar, fíjese, si los queremos sumar, vamos a ponerlos uno atrás del otro. Si nosotros empezamos, por ejemplo, con el vector A da el inicio. Fíjese, el vector A da el inicio, dibujo el vector A, y a partir de la punta de flecha del vector A, vamos a dibujar ahora al vector B, pero guardando todas sus características de longitud y de dirección. Entonces dibujo al vector B y a partir del vector B es que yo voy a dibujar ahora otro vector que sería el vector C. A partir de acá vamos a dibujar otro vector que sería el vector C. A partir del vector C, ¿sí? A partir del vector C, yo tendría que dibujar ahora el vector D. A partir del vector C, dibujo el vector D. Y como ya estarían todos los vectores sumados, A más B más C más D, ¿qué hago para obtener la resultante? Pues bueno, la resultante siempre va a ser el inicio del primer vector, oirá por favor, el inicio del primer vector y la punta de flecha del último vector. Y la punta de flecha del último vector. Entonces, lo que está con rojo siempre va a ser la resultante. Esta va a ser la resultante de haber sumado A más B más C más D.
ese va a ser el vector resultante, ¿no? Esto va a ser muy útil para cuando nosotros veamos cinemática, por ejemplo, ¿no? Cinemática vectorial. Hoy en día, al menos en el Ecuador, nosotros utilizamos mucho la forma de ver la perspectiva de la física vectorial. Y no está mal, ¿no? Hay la física también escalar, donde simplemente dicen, nos dan los módulos, digamos, de cada vector y tenemos que hallar lo que nos piden. Pero cada vez más se está ocupando, o sea, cada vez se está equiparando, ¿no? El nivel vectorial de la física con el nivel escalar. Bien, entonces sigamos, por favor. Vamos a ver qué nos dice ahora acá. El método algebraico. Son 3 métodos hasta ahora con este que estamos viendo, ¿no? ¿Qué pasa con el método algebraico? Bueno, el método algebraico consiste en que para sumar algebraicamente 2 o más vectores, esta forma de sumar los vectores es la verdad la que yo prefiero. ¿Por qué? Pues porque no tengo que estar jugando con las reglitas, ¿no? No soy un gran amante del dibujo técnico. He sido profesor de dibujo técnico, sí, pero no es que me encante mucho, ¿no? Este es el que yo personalmente suelo elegir. Ahora, usted tiene los 3 métodos ya para elegir el que usted quiera y presentar sus tareas bien hechitas, ¿no? Yo personalmente prefiero este. ¿Por qué? Porque lo único que yo tengo que hacer es expresar a los vectores en función de sus vectores base o en función de sus componentes rectangulares. ¿Ok? Usted ya aprendió, sí, por eso toda la seguidilla conmigo de estos 2 meses que han estado conmigo, de todo lo que estoy enseñando les viene en cadena, ¿no? Fíjense cómo nosotros empezamos primero con triángulos rectángulos, no, con análisis de unidades, triángulos rectángulos, vectores, y ahora estamos desencadenando en esto, ¿no? Todo es una seguidilla, si es que usted se perdió en algún momento en alguna clase, pues vuelva a los videos, ¿no? Usted tiene ahí una carpetita llena de lo que es física de primero bachillerato técnico en este caso, ¿no? Entonces usted vería eso, usted ve y va recopilando, ¿no? Si es que, no entendí algo, pues vuelvo a ver el video. No se puede perder de la clase, ¿ok? Bien, entonces vamos primero a ver un vector en función de sus vectores base, a sumar en función de sus vectores base. ¿Qué es esto de sumar varios vectores en función de sus vectores base? Como ustedes pueden ver, estoy sumando acá, aquí falta el signo de la suma, claro, obviamente. Estoy sumando, ¿no? Estoy sumando los vectores A más el vector B más el vector C. ¿Cuál va a ser el resultado, pues, de hacer todo esto, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado de hacer todo esto? Que yo voy a tener la resultante, ¿sí? Que yo voy a tener la resultante. ¿Y cuál es la resultante? Ay, Dios mío. Sí, que yo voy a tener la resultante que es la suma de A más B más C, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer para sumar los vectores en función de sus vectores base? Pues bueno, voy a separar todas, voy a sumar solamente las componentes en X, voy a tener un resultado, voy a sumar solamente las componentes en Y, voy a obtener otro resultado. ¿De acuerdo? Rx significa la resultante en X, donde yo tengo toda la suma de las X, ¿no? Tenemos también RI, donde RI es la resultante de todas las componentes en I. Ahora, obviamente, como esto está en vectores base, va a ser RXI más RIJ, ¿no? Más o menos, depende de lo que sea. Y en función de sus componentes rectangulares es exactamente lo mismo, solamente que voy a sumar las componentes en X y voy a sumar las componentes en Y, sin la Y y sin la J, nada más. Ahora vamos a ver algunas de las propiedades de la suma vectorial. Bien, ¿qué pasa con la suma? ¿Por qué nos presentan propiedades de la suma vectorial? ¿Será que los vectores no tienen las mismas propiedades que otros, como los enteros, por ejemplo, como las naturales? Pues bueno, ahora lo vamos a ver. Si yo quiero sumar dos vectores, quiero sumar el vector A más el vector B,
Es lo mismo que si quisiera sumar el vector b más el vector a. A eso se le llama la propiedad conmutativa. ¿Ok? Entonces, la suma vectorial cumple con la propiedad conmutativa. Me da igual sumar a más b, el vector a más el vector b, que sumar el vector b más el vector a. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, tenemos la propiedad asociativa. ¿Qué es esto de la propiedad asociativa? Ya desayuné, ¿no? ¿Se comí? Sí. Ahora, la propiedad asociativa es la suma, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo el vector A más el vector B más el vector C, fíjense cómo aquí se están asociando el vector B más el vector C. No se olviden que las sumas y las restas y las multiplicaciones y las divisiones son operaciones biunívocas. ¿Qué quiere decir? Que se suman de a dos o se restan de a dos. Entonces, si tengo tres vectores, primero debo elegir a quiénes voy a sumar para después sumar al que queda, ¿no? En este caso, fíjense, he decidido primero sumar b más c para después sumarle el vector a. Ahora, aquí nos indica que también puedo asociar a otros. Por ejemplo, puedo asociar primero el vector a más el vector b, sacar el resultante y sumarle al vector c. Aquí también podríamos poner otra igualdad, ¿no? Como si quisiéramos sumarle al vector a más el vector c primero, asociarles, y de ahí sumaríamos el vector b. O sea, eso también es permitido. Esa también es la propiedad asociativa. Luego, tenemos la propiedad distributiva vectorial. Ahora, cabe aclarar acá, decir que m, ¿sí? M es una constante. ¿Sí? M es una constante. Digamos, si es que usted tiene el vector A más el vector B y le multiplicamos por 2, es lo mismo que multiplicar dos veces el vector A más dos veces el vector B. Entonces, aquí aclaramos que M es una constante. Igual eso lo vamos a ver en el producto escalar. Ahora, si tenemos un vector A que está multiplicado, o sea, que está así, que está multiplicado por la suma de dos constantes, nosotros podemos distribuir el vector A por multiplicarle por la n y el vector A por la n. Entonces, A por n y A por m. Es distributiva escalar. Eso no tiene nada de nuevo. Ahora, si yo tengo el vector A más 0 unidades, sigue siendo el vector A, conocida como la propiedad idéntico aditivo. Ahora, si tengo el vector A y le sumo su negativo, ojo con esto, si yo tengo un vector A y a este vector A le sumamos su negativo, su inverso, podríamos decirlo, ¿sí? Nos daría 0. Propiedad inversa aditiva o inverso aditivo. Ahora vamos con los ejemplos. Bien, ¿cuáles son los ejemplos? Vamos a encontrar el vector resultante de sumar el vector A, que es 2.4, y B, que es 6i menos 3j metros. Ambos son metros, ¿no? El vector A, 2 en x, 4 en y metros, y el vector B, 6i menos 3j metros. Para esto, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decir que vamos a usar primero, el primer método que vimos, ¿cuál era? El método del paralelogramo. Vamos a transformar los vectores en coordenadas polares. Bien, entonces fíjese, tenemos el vector A, antes era 2.4 y le transformamos a coordenadas polares. Ahora, ustedes ya saben cómo hacer esto porque tuvimos varias clases solamente dedicadas a transformaciones de vectores, ¿no? Ahora, puede hacerlo en la calculadora también, es muy fácil, ¿no? Entonces, transformamos el vector A coordenadas polares. Ahí estaría en coordenada polar y el vector B también en coordenada polar. Una vez que hacemos esto, graficamos. Fíjese, por favor, cómo yo tengo mi vector A. Fíjese, por favor, tengo ahí mi vector A. Ahora graficamos el vector B, que como ustedes ven, ya estaba graficado desde que inicié la diapositiva. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ya tenemos graficado el vector A y el vector B, el método del paralelogramo, ¿en qué consiste?
consiste en trazar la paralela al vector A. Fíjese cómo trazo la paralela al vector A. Una vez más, trazo la paralela al vector A. Otra vez, trazo la paralela al vector A. Y después, ¿qué hago? Trazo una paralela al vector B. Trazo una paralela al vector B. Y donde se encuentren las dos paralelas, que sería en este caso acá, trazo yo una línea que sería la resultante, que está con rojo. Lo que está con rojo es la resultante. Y tanto lo que mida como la dirección que tenga con este ángulo teta será la coordenada del nuevo vector. Fíjese, el módulo del nuevo vector es la medida de su longitud. O sea que desde el origen hasta la flechita midió 8.06 metros. La dirección del vector resultante, del rojo, del resultado de la suma, es la medida del ángulo. En este caso son 7.13 grados, que es este ángulo pequeñito. Y el vector resultante entonces es en coordenada polar. Obviamente aquí hay que ponerlo esto, el vector resultante, pero en coordenada polar es 8.06 metros, punto y coma 7.13 grados. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense entonces, para el método del paralelogramo, hemos transformado a los dos vectores en coordenadas polares. Y la resultante obviamente va a ser en coordenada polar. Ahora, si definimos qué tan complicado es, pues bueno, sí haría falta un graduador, ¿no? ¿Qué es el graduador? Eso donde medimos los grados. Y tendríamos que obviamente hacer una escala, ¿no? Por ejemplo, en lugar de que sean 4 metros, cada metro serían 2 cuadritos del cuaderno, ¿no? Para de esta manera tener algo más de 8 cuadritos, de 9 inclusive casi. Bien, ese ha sido entonces el método del paralelogramo. Ahora, el método del polígono. ¿Cómo era el método del polígono? Igual, ¿no? Hacer un vector y desde la flechita del vector trazar el nuevo vector. Igual, ¿no? Los mismos vectores. A, 2.4 metros y B, 6y menos 3j metros. Bien, vamos a sumar estos dos vectores que ya lo hemos sumado con el método del paralelogramo. Ahora el método del polígono. ¿De qué se trata el método del polígono? Yo voy a trazar un eje de coordenadas normal, como lo es este de acá. Fíjese, hemos hecho este eje de coordenadas normalito. Este eje de coordenadas normalito, desde ahí va a partir mi vector A. Dos. Hay dos. Bueno, hay dos. Bien, entonces vamos a ver. Como trazamos un eje de coordenadas, graficamos al vector A. ¿Y en qué consistía el método del polígono? Que una vez, una vez que usted tiene ya el vector A, va a trazar a partir de ahí el vector B. Bien, entonces a partir del vector A, graficamos el vector B. Fíjese, ahí graficamos el vector B, está con verde. Y cuando ya terminamos de graficar los dos vectores, pero ahora a partir del vector A, es como si yo hiciera un nuevo eje de coordenadas. Fíjese, aquí estaba el primer plano cartesiano y en la punta de flecha del vector A, grafico un nuevo eje cartesiano, ¿no? Nuevo plano cartesiano. Entonces, de ahí, ¿qué dice? Entonces ya graficamos el vector A. Ahora dice el vector B tiene que ser 333.43 grados y 6.71 metros. Entonces yo mido de aquí a acá los 333.43 grados y de ahí nosotros simplemente trazaríamos el vector B. Bien, el vector B está ahí. Y la resultante pues claramente va a ser
el origen del primer vector, como les había dicho, con la punta de flecha del último vector. Y ahí estaría el vector resultante. Una vez más, el módulo es 8.06, la dirección es 7.63 grados desde el primer eje de coordenadas, desde este primer eje de coordenadas, el que estoy resaltando acá, 7.13 grados, y el vector resultante es una vez más 8.06 metros, 7.13 grados. Ahora, si no tiene un buen equipo de dibujo técnico, graduador, etcétera, aquí viene el que usamos los comunes mortales, el método algebraico. ¿Cómo se usa el método algebraico? El método algebraico lo que hace es sumar i con i, j con j. Fíjese, 2i más 6i me da 8i. 4j menos 3j me da 1j, que el 1 no se suele poner. Entonces la resultante es 8i más 1j. Esto obviamente estamos hablando en coordenadas en función de sus vectores base. Y acá nos pide transformarlo a coordenadas polares nada más. Esto lo transformó a coordenadas polares. ¿Cuál es la más fácil y la más sencilla de hacer? Para mí es el método algebraico. Siempre y cuando no hayan tantos vectores, obviamente, ¿no? Y esto de transformar a coordenadas polares, pues no es requisito. Usted se preguntará entonces, ¿qué nos vas a pedir tú, Esteban? Bueno, yo les voy a pedir que hagan como puedan, ¿no? Yo lo que voy a querer es que ustedes sumen 3, 4, 5, 6 vectores. Si es que ustedes están en la condición de hacerlo por el método del paralelogramo, no, obviamente, porque solo es de a 2, pero si le pido 5, 6, 7, 8, los vectores que sea, pero por el método del polígono o por el método algebraico, usted va a tener que hacerlo con el que mejor se acomode. Bien, sigamos. Bien, esto era en función de los vectores base, en función de las coordenadas rectangulares simplemente es sumarle x con x, 2 más 6 es 8, 4 menos 3 es 1 y listo, ahí estaría, ¿no? Nada más. Esto le vuelve a transformar en coordenadas polares, pero como les digo, no es necesario. Bien, ahora vamos a la diferencia o resta de vectores. Esto es muy simple. ¿Por qué? Porque la diferencia de vectores es un caso particular de la suma de vectores. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer la mayoría de cosas que ya hacía en la suma de vectores, voy a hacer casi lo mismo en la diferencia de vectores. Se define como la suma de un vector con el negativo de otro. O sea que hacer el vector A menos el vector B es lo mismo que hacer el vector A más el negativo del vector B. O sea que la diferencia de dos vectores es la suma, pero con el que sea el sustraendo, cambiarle los signos nada más. En consecuencia, todos los métodos de la suma vectorial son aplicables en la diferencia vectorial. ¿Ok? Entonces, fíjense, si todos los métodos de la suma vectorial son aplicables en la diferencia, o sea, el método del paralelogramo, el método del polígono y de la suma o resta algebraica son aplicables en la resta vectorial. La diferencia de vectores no cumple con la propiedad conmutativa, entonces mucho ojo ahí. En la suma sí cumplía. A más B era lo mismo que B más A. En la diferencia de vectores no se puede aplicar la propiedad conmutativa. No es lo mismo hacer A menos B que B menos A. No es lo mismo. Por favor, llevarlo en su mente. Vamos con un ejemplo. Bien, tenemos que el vector A son 7 kilogramos fuerza, 155 grados. Aquí ya nos está dando un vector en coordenadas polares. Y tenemos el vector B menos 3i menos 4j kilogramos fuerza. Esto está en coordenadas en función de sus vectores base. Ahora nos pide que hagamos A menos B. ¿Sí? Nos pide que hagamos A menos B. Ok. El primero que vamos a ver es el método del paralelogramo. Vamos a escribir los vectores en coordenadas polares. Entonces, no hace falta escribir al vector A en coordenadas polares porque ya estaba en coordenadas polares. 7 kilogramos fuerza, 155 grados. Y el vector B, menos 3i, menos 4j kilogramos fuerza.
Esto transformado aquí a coordenadas polares son 5 kilogramos fuerza, 233.13 grados. Una vez que transformamos a coordenadas polares, ¿por qué hacemos a coordenadas polares? Porque ahí nos da el ángulo y nos da la longitud total del vector. Entonces se nos hace más fácil, ¿no? Entonces ustedes fíjense a las flechitas de colores. Grafico el vector A, que son 7 kilogramos fuerza, 155 grados. Ahora graficamos el vector B. El vector B son 5 kilogramos fuerza, 233.13 grados. O también lo hubiésemos podido graficar acá, menos 3i, menos 4j. Luego, fíjense, si yo ya sé cuál es el vector B, este es el vector B, el que está con verde claro. ¿Cómo será entonces el vector menos b? No se olvide que para hacer la suma, bueno, la diferencia de vectores es como una suma, solo que hay que cambiarle el signo al vector b. Si este es el vector b, ¿cómo será el vector menos b? El vector menos b va a ser al lado contrario, o sea, va a ser 3i positivo, 4j positivo, porque se cambia el valor. Fíjese, si el vector b es menos 3i menos 3i menos 4j, fíjese, si el vector b es esto, pues entonces el vector menos b va a ser 3i positivo y 4j positivo. Entonces, si el vector b era acá menos 3i menos 4j, el vector b positivo va a ser 3i arriba y 4j para arriba también. Para la derecha 3i, 4j acá. Fíjense, el vector b entonces es el contrario del vector menos b. Ahí está el vector menos b. Y ahí sí procedemos a hacer el paralelogramo normal. Paralela, bueno, aquí sería una paralela al vector A con azul. Trazamos una paralela al vector A con azul. No sé qué pasó con las animaciones. Paralela al vector A. Y luego hacemos una paralela al vector B. Sí, paralela al vector B. Y una vez que hemos hecho las dos paralelas donde se encuentren, ustedes saben que es el vector resultante. ¿Qué pasa con el vector resultante? El módulo es 7.7 kilogramos fuerza, la dirección es 115 grados a partir de acá, 115 grados. Y el resultante es 7.7 kilogramos fuerza, 115 grados. Bien. Ahora, claro, lo que sí debería hacer yo en las tareas es, por ejemplo, expresar el vector resultante en coordenadas polares o expresar el vector resultante en coordenadas geográficas. Expresar el vector resultante en función en coordenadas en función de su módulo unitario. Así que ustedes tienen que estar muy atentos y atentas a eso, a lo que yo pida, ¿no? Bien, ahora, si hacemos el método del polígono, es también muy sencillo porque lo que vamos a hacer es escribir igual los vectores en coordenadas polares. El vector A ya está, el vector B se lo transformó anteriormente. Graficamos un primer sistema de coordenadas. Quiero que ustedes vean el primer sistema de coordenadas, por favor. El primer sistema de coordenadas es este que estoy poniendo con rojo. A partir de aquí graficamos el vector A. Fíjese, a partir de ahí graficamos el vector A. Y desde la punta de flecha del vector A trazo un nuevo eje de coordenadas, un nuevo plano cartesiano, desde donde aquí va a salir el vector B en cambio. Desde ahí sale el vector B. Pero como ustedes saben, yo no quiero el vector B, quiero el vector menos B. Entonces, ¿qué hacemos? Graficamos al otro lado el vector menos B con la misma característica, solo que con el sentido contrario. Y una vez que ya tenemos el vector B y el vector menos B, podemos hacer el vector resultante, que siempre desde el primer plano cartesiano hasta la punta de flecha del último vector. Ahí estaría el vector A menos B, la dirección es 7.7, el ángulo es 115 grados desde el primer eje de coordenadas, desde el primer plano cartesiano. Y pues bueno, el vector resultante en coordenadas polares es 7.7 kilogramos fuerza, 115 grados. El método algebraico. Vamos con el primero, que es en función de los vectores base. Tengo el vector A, 7 kilogramos fuerza, 115 grados. Literal B, menos 3i menos 4j. ¿Qué tengo que hacer? Transformar al vector A en coordenadas en función de sus vectores base.
Una vez que hemos transformado al vector A en función de sus vectores base, tenemos menos 6.34i más 2.96j. Y el literal B, 3i más 4j. Sumamos i con i. Menos 6.34 más 3 es menos 3.34i. 2.96 más 4j es 6.96. Ahora, una cosita nada más, ¿no? Que esto es A más menos B, ¿sí? Este no es el vector B, este es el vector menos B, ¿sí? Fíjese, estoy sumando el vector A más el vector menos B. El vector B es menos 3i menos 4j. El vector menos B es 3i positivo y 4j positivo. Hay un gran cambio acá, ¿no? Entre el vector B y el vector menos B. Bueno, la resultante es esta, en coordenada polar igual. Y el método algebraico, pero en función de las componentes rectangulares, una vez más, el vector A se transforma a coordenadas en función de sus vectores base y el vector B, en lugar de en función de sus componentes base, en coordenadas rectangulares. Y sumamos. Igual, menos 6.34 y 2.96 con 3 y 4 kilogramos fuerza, componente en X, con componente en X. Menos 6.34 más menos 3, más 3 es menos 3.34. 2.96 más 4 es 6.96. Y bueno, el último lo transforma en coordenadas polares. Esto igual yo se los estaría pidiendo, ¿no? Que me expresen en el vector resultante o en función de los vectores base o en polares o en rectangulares o en geográficas, etcétera, etcétera. Y listo. Esa sería la clase de hoy. El teórico práctico de suma y resta de vectores. La próxima clase haremos igual un teórico práctico de multiplicación de vectores, escalar, vectorial, etcétera, etcétera. Gracias por su asistencia y nos vemos la próxima clase. Que tengan buen día.